Hola a todos, en esta clase vamos a revisar la aplicación de la derivada y el tema que compete es máximos y mínimos, dentro de los cuales también veremos lo que es crecimiento y decrecimiento, puntos de inflexión y curvatura de una función. Vamos a iniciar diciendo que el uso de las derivadas nos permite el analizar funciones. Los máximos y mínimos relativos nos van a permitir revisar la monotonía de una función, es decir, el crecimiento y decrecimiento que presenta la función. Otro de los puntos es calcular los puntos de inflexión, los cuales nos van a permitir establecer un conjunto de valores de x y a partir de ellos conocer si la curva es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Para calcular los máximos y mínimos aplicamos un criterio conocido como de la segunda derivada. La derivada nos va a permitir establecer estos puntos y estos son los pasos para poder hacerlo. Número 1. Vamos a calcular la derivada de la función. Número 2. Vamos a resolver esa expresión que nos haya resultado, igualándola con 0 y encontrando las raíces de esa ecuación. Las soluciones de esta derivada igualada con 0 son los candidatos a ser los máximos o los mínimos. En el paso número 3 vamos a calcular la segunda derivada y a partir de esta y utilizando los valores que obtuvimos en el paso 2 vamos a establecer el signo que presenta la derivada en esos valores, de tal manera que si es mayor que 0 vamos a tener un mínimo, si es menor que 0 vamos a tener un máximo. Si es igual con 0, es decir, no podemos determinar si es más o menos, eso significa que no podríamos decir nada acerca de este valor. Y el paso número 5, una vez que ya conocemos qué son estos puntos, si es un máximo o mínimo, vamos a calcular en la ecuación original esos valores para conocer exactamente el punto donde se encuentra el máximo o el mínimo relativo. Como esto se ve mejor en un ejercicio, vamos a realizar uno de ellos. Sea la siguiente función: x cúbica más 5x cuadrada menos x. Nuestro primer paso nos dice que calculemos la derivada. La derivada, ¿cómo me quedaría? Me quedaría f' de x es igual a 3x cuadrada, que correspondería al primer término. Del segundo término tendríamos más 2 por 5 son 10 x, y en el último término, como no tenemos x, entonces la derivada es igual con 0, por eso ya no la ponemos. Paso número 2, vamos a tomar esta expresión que acabamos de obtener y vamos a igualarla con 0. Una vez que la tengo igualada con 0, debo determinar qué valores de x me van a arrojar un valor igual con 0. Podemos factorizar esto para dejarlo más visible. Por ejemplo, podemos hacer x y después multiplicamos 3, adentro queda x más 10. De esta manera queda factorizado, es decir, es una expresión equivalente. Y de aquí podemos ver directamente ya una de las raíces. Una de las raíces es x1 es igual con 0, dado que esta x que está afuera, el único valor que puede tomar para que toda la expresión me dé 0 es 0. Vamos a calcular el segundo valor. Me queda 3x más 10 igual con 0. Si aquí despejamos, esto implica que x es igual a menos 10 tercios. Este menos 10 tercios, si nosotros lo ponemos dentro de la expresión donde estamos calculando la raíz, va a provocar que este término sea igual con 0, lo cual es lo que estamos buscando. De esta manera entonces tenemos ya dos valores, x1 igual con 0, x2 igual con menos 10 tercios, que me hacen mi primera derivada igual con 0.
Vamos a guardar un momento estos valores y vamos a calcular en el paso número 3 la segunda derivada. La segunda derivada, tomamos la primera derivada que nos quedó 3x cuadrada más 10x y volvemos a derivar esa función. Ahora me quedaría 3 por 2, 6x y luego 10 a la x que tiene potencia 1 sería 1 por 10, me quedaría más 10. Y esta es mi segunda derivada. Yo debo de tomar los valores que obtuve en el punto anterior y evaluarlos en mi segunda derivada. Es decir, f b' cuando vale 0 y f b' cuando vale menos 10 tercios. Entonces, f b' cuando vale 0 me quedaría 6 por 0, 0 más 10. Entonces me queda un más 10. Ojo, aquí lo importante es el signo. Ahora, para cuando vale menos 10 tercios, esta expresión me va a quedar igual a menos 60 tercios más 10. Eso es igual a menos 20 más 10, dándome como resultado menos 10. Y recuerden, debo de conocer el signo, es lo que me importa cuando estoy calculando los máximos y los mínimos. Al utilizarlos en la segunda derivada, lo que me interesa es el signo. Lo que me interesa de la primera derivada cuando hago máximos y mínimos son los valores que me hacen 0 esa primera derivada. Muy bien, ahora vamos a aplicar el criterio que estamos utilizando para este problema y saber estos puntos que son. Bueno, el primer punto, cuando evalúo la segunda derivada en 0, me da un más 10. Si yo reviso, entonces tengo que esto es mayor que 0. Y cuando es mayor que 0, esto quiere decir que es un mínimo. Entonces esto es un mínimo. Reviso el otro valor y veo que es menor que 10. De acuerdo al criterio que estamos utilizando, cuando ese punto es menor que 0, entonces tengo un máximo. Y esto es un máximo. Muy bien. La segunda derivada, aplicada de esta manera, me permite conocer qué son, pero lo que no me dice es en dónde están. Para poder graficar y poner esos puntos, debo de conocer dónde están esos valores. Nosotros ya conocemos una de las primeras coordenadas, que es x1 y x2, pero lo que no conocemos es en f de x dónde quedan. Por lo tanto, en el punto número 5 o en el paso 5, me voy a la función original y voy a evaluar cuando vale 0 y voy a evaluar cuando vale menos 10 tercios. Cuando vale 0, mi función me va a quedar 0 al cubo más 5 por 0 al cuadrado menos 1 igual con menos 1. Y cuando evalúo con menos 10 tercios, después de hacer las operaciones con este menos 10 tercios, les va a dar 17.52. Cuando no sea posible ponerlo en una manera fraccionaria, no hay problema ponerlo en forma de decimales. Entonces tendríamos que aquí voy a ponerle P y voy a ponerle lo que me haya dado. Cuando fue 0 encontramos un mínimo. Entonces vamos a poner una M minúscula y vamos a decir que ese punto está en 0, menos 1. El valor de abajo me va a arrojar que es un máximo cuando evalúe en menos 10 tercios. Entonces voy a ponerle una M mayúscula. Esto es solamente para identificarlos y que no me pierda entre ellos. Y vamos a tener que cuando vale menos 10 tercios, entonces el valor es 17.52. Muy bien. De esta manera yo ya conozco esos valores mínimos y máximos.
¿Dónde vamos a colocar esta información y la que vayamos obteniendo? La vamos a colocar en una gráfica. En una gráfica que corresponde a la gráfica de la función original que me están entregando. Habría que hacer aquí un paréntesis para ver que las raíces de este polinomio me arrojan las siguientes. Esto no corresponde a parte del tema, así es que les tocará a ustedes revisar en raíces de polinomios cómo obtenerlas. Pero las raíces de este polinomio yo ya las traigo para no tardarnos. Menos 4.96 menos 0.47 y 0.43. Si nosotros las ponemos en nuestra gráfica, ¿en dónde van a quedar? Bueno, van a quedar menos 4.96, eso es casi menos 5, ¿sí? Y es un valor que estoy poniendo en la gráfica, menos 4.95. Y luego menos 0.47, menos 0.47 es casi menos 0.5, y es otro valor que voy a poner acá, menos 0.47, y el último es 0.43, que es otro valor que tenemos por aquí. Estos puntos son en donde la función se hace 0. La función además va a pasar por un valor que es en y en menos 1. Entonces por aquí voy poniendo un menos 1. La gráfica debe de pasar por ahí. Adicionalmente nosotros ya obtuvimos dos valores más, los valores de los máximos y los mínimos. Y entonces establecimos que estos valores serían de la siguiente forma. Dijimos que en menos 10 tercios, que menos 10 tercios viene siendo alrededor de menos 3.33, sería más o menos por aquí, menos 3.333333, y el valor que va a tener en la función es 17.5 aproximadamente. 17 es por aquí, 17 es por aquí, y 17.5 es un poco más arriba, más o menos sería por aquí. Aquí tendríamos nuestro P subíndice M mayúscula, y después tendríamos el otro valor es en 0 y en menos 1. Tenemos en 0 y en menos 1. Este punto que está por aquí es el otro que calculamos, que es el punto mínimo. Entonces esto nos permite ir conociendo cómo debe presentarse la figura que tenemos de esta función. Pero todavía no tengo todos los datos. Para eso vamos a utilizar el demás estudio que estamos haciendo. Vamos a calcular los intervalos crecientes y decrecientes. Vamos a utilizar lo que sería la primera derivada, que ya la habíamos obtenido. Y ahora lo que sigue de la primera derivada es conocer los intervalos. Si ustedes recuerdan, encontramos que para la primera derivada existían dos valores: el valor de x1 igual con 0 y el valor de x2 igual con menos 10 tercios. Para responder a la pregunta de ¿cuántos intervalos hay? Ustedes van a hacer lo siguiente: van a contar el número de raíces que obtuvieron y van a sumarle 1. Número de raíces más 1. Entonces esto es igual. ¿Cuántas raíces obtuvimos? 2 más 1. Esto significa que vamos a tener 3 intervalos. Ahora, estos intervalos, ¿cómo los vamos a tomar? Estos intervalos los vamos a tomar
vamos a hacerlo de forma ordenada y vamos a venir desde menos infinito hasta más infinito. Por eso tenemos que ordenar los valores de x2 y x1. El primero que aparece de izquierda a derecha es menos 10 tercios y luego aparece el 0. Entonces, para la construcción de los intervalos, vamos a decir que venimos de menos infinito, en donde x es mayor que menos infinito, pero es menor, y vamos a escoger el primero que aparece a la izquierda, de izquierda a derecha. El que aparece primero de izquierda a derecha de nuestra gráfica es menos 10 tercios. Entonces vamos a poner aquí menos 10 tercios. Bien, ¿cuál es el siguiente intervalo? El siguiente intervalo parte de donde llegué, y entonces diría que menos 10 tercios, y diríamos que x es mayor a menos 10 tercios, pero es menor, y buscamos el siguiente intervalo. El siguiente intervalo es 0. Colocamos 0. Ahora, para el último intervalo, decimos que partimos de 0, bueno, un poquito más adelante de 0, x es mayor que 0, pero es menor que más infinito. Entonces ahí tenemos nuestros tres intervalos. Ahora, ¿qué sigue? Lo que sigue es que nosotros encontremos el signo de la primera derivada dentro de estos intervalos. Voy a hacerlo aquí despacio. Dentro de este intervalo de menos infinito, x mayor que menos infinito, x menor que menos 10 tercios, escojo un valor. ¿Cuál? El que nosotros querramos. Por ejemplo, vamos a decir x que sea igual a menos 11 tercios. Y este valor lo voy a aplicar en la primera derivada. En la primera derivada. Menos 11 tercios. Cuando yo calculo este valor, me va a arrojar más 157.7. Lo que me interesa conocer aquí es el signo de la primera derivada. Y ya lo tengo, me dio más 157. Hago lo mismo con el siguiente intervalo. El siguiente intervalo debo de escoger algo que esté más grande que menos 10 tercios, pero menor que 0. Por ejemplo, podríamos escoger que x sea igual a menos 5 tercios. Evaluado, recuerden, en la primera derivada. Y esto me va a arrojar un valor de menos 8.33. Vamos a dejarlo 8.3. De nueva cuenta, lo que me interesa es el signo. Finalmente, para el último intervalo, vamos a tomar algo que sea mayor que 0, pero menor que más infinito. Un valor sencillo podría ser 1. Recuerden que estos valores que ustedes proponen deben de estar dentro del rango, pero son el valor que ustedes elijan. No necesariamente los que yo pongo, pero sí que estén en el intervalo que corresponde a la evaluación que estoy haciendo. Me quedé en el último, que era cuando la primera derivada de f de x vale 1, y eso me da más 13. Finalmente tengo mis tres intervalos con los signos que me arroja la primera derivada. Ahora viene la conclusión, la parte importante. Una vez que ya tengo, estos son los intervalos, este es el signo de la función, y aquí viene lo que sería la conclusión que estamos haciendo. Entonces vamos a ponerle por lo tanto, y la regla para saber si crece o decrece es muy sencilla. La regla nos dice que si la función de la primera derivada de f de x es positiva, entonces la función es creciente. Más
dice creciente. Cuando es menos, es decreciente. Más es creciente. Si le echamos una revisada a nuestra función en esos intervalos que hemos ido marcando, nosotros podemos ver que efectivamente hay algunos valores que se empiezan a observar que cumplen con lo que estamos observando. Por ejemplo, estamos diciendo que x en el primer intervalo, que va de menos infinito a menos 10 tercios, recuerden que menos 10 tercios es este valor que estoy subrayando, menos 3.3333, quiere decir que la función crece desde que viene de menos infinito a este valor, la función viene creciendo. Y después de ese valor hasta cuando vale 0, es decir, aquí, la función decrece. Y después tenemos que después de 0, la función hacia el infinito es creciente. Bueno, nos faltan simplemente dos análisis más para poder completar la figura de nuestra función. Vamos a calcular ahora lo que serían los puntos de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Es aquel lugar de nuestra curva original en donde el valor de la segunda derivada, al ser evaluado en ese punto, tiene un cambio de signo. Bueno, vamos a hacerlo y más adelante lo veremos en la gráfica. Tenemos nuestra segunda derivada y lo que vamos a hacer es calcular las raíces de esa expresión. Es decir, vamos a decir que la segunda derivada de x igual a 6x más 10 debe ser igual con 0. Vamos a decir que entonces 6x más 10 igual con 0 y lo que me toca es despejar a x. El valor que me da al despejar es menos 10 sextos, que es lo mismo que menos 5 tercios. En la medida de lo posible siempre vamos a simplificar nuestras expresiones. Esto aproximadamente es igual a menos 1.6666666. Ok, ahora ya tengo el valor de x de ese punto de inflexión, pero lo que no tengo es el valor en f de x de ese valor, y nosotros necesitamos conocer el valor cuando la función f de x, vamos a poner aquí el valor de f de x dijimos que vale menos 5 tercios, y esto es igual a 8.26 aproximadamente. Bueno, entonces ahora sí, este valor de f de x ya lo podemos poner en nuestra gráfica. ¿Cuál es este valor? Vamos a llamarlo punto de inflexión y estaría en menos 5 tercios, 8.26. Si lo ponemos en nuestra gráfica, nosotros pondríamos menos 5 tercios. Menos 5 tercios dijimos que eran menos 1.6666. Aproximadamente eso sería menos 1.5, menos 1. Más o menos sería por aquí, menos 1.666. Y el valor que nos da es 8.26. Aquí sería 8, aquí sería 9, 5, es un poco más arriba. Y entonces me quedaría más o menos por aquí. Y este va a ser mi punto de inflexión. Recuerdan que en el intervalo que va de menos 10 tercios a 0 dijimos que decrecía.
Eso quiere decir que de este punto máximo va a bajar, va a bajar, va a bajar, va a atravesar por el punto de inflexión, va a atravesar por el menos 0.43, que es donde toca, y va a llegar hasta el punto del mínimo. ¿Se dan cuenta cómo ya podemos ir viendo cómo va a ser la forma de la función? Bien, nos falta calcular lo que serían los intervalos de concavidad, y con eso ya no tendremos duda de cómo es nuestra función. Para calcular los intervalos de concavidad, lo que vamos a utilizar es otra vez los signos, pero lo vamos a utilizar a partir de la segunda derivada. Ahora bien, recuerden que la segunda derivada tenía una raíz. X1 es igual a menos 5 tercios. Por favor, cuando estamos haciendo esto, recuerden que los valores que obtenemos de las raíces corresponden a la derivada que estamos haciendo. En la primera derivada saqué x1 y x2, pero esos corresponden a la primera derivada. Para la segunda derivada estoy encontrando una raíz, por eso pongo x1, pero de ninguna manera esta x1 es igual a la que obtuvimos para la primera derivada. Por favor, tengan mucho cuidado con eso. Muy bien, entonces aquí vamos a aplicar la misma regla que en el caso anterior para los intervalos. Entonces decimos más 1. Tenemos nosotros solamente una raíz. Si le sumamos 1, esto nos queda 2. Entonces va a haber dos intervalos. Y de igual forma, nosotros vamos a establecer esos intervalos de menos infinito a más infinito. De menos infinito, en donde x es mayor que menos infinito, hasta un límite. Este me lo da la raíz que tengo. Recuerden, si hubiera más raíces, de izquierda a derecha, pero como esta es única, es la única que vamos a poner aquí, menos 5 tercios. El siguiente intervalo va desde donde me quedé, que es menos 5 tercios, donde x es mayor que este valor, pero menor que más infinito, porque ya no hay ninguna raíz más. Eso quiere decir que solamente todo mi línea horizontal de x está partida en 2, nada más. Bien, ahora lo que yo necesito es conocer los valores que va a tener como signo la segunda derivada. Entonces la segunda derivada, ¿sí? A mí lo que me interesa conocer es el signo. Como la expresión es muy sencilla, no hay más que aplicarla directamente. Por ejemplo, vamos a tomar un valor que sea más pequeño, en este caso menos 2. Recuerden que menos 5 tercios es menos 1.66. Eso quiere decir que un valor más pequeño sería menos 2. Con menos 2 lo que yo obtengo es igual a menos 2. Eso lo podemos ver rápidamente en la segunda derivada. Me quedaría 6 por menos 2, me queda menos 12, más 10 me queda igual con menos 2. Y vamos a ver para la segunda derivada en un valor que esté dentro de este intervalo. Eso quiere decir que sea mayor. Por ejemplo, un valor que sea más grande que menos 5 tercios, pero menor que más infinito, pues es el 0. Recuerden, ustedes estos valores los proponen. El 0 es un valor muy cómodo, ¿no? Porque me va a quedar 6 por 0, 0, más 10, me queda más 10. Entonces, tengo los signos correspondientes a la segunda derivada para cada intervalo. Y la regla para indicar si es cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo también es muy simple. Esto implica que es cóncava hacia abajo. Y esto implica que es cóncava hacia arriba. Entonces la regla es muy sencilla. Cuando estoy revisando los intervalos
ya sea el intervalo de crecimiento o los intervalos de concavidad. Si los signos son negativos, entonces en el caso de crecimiento decrece, y cuando es positivo crece. En el caso de los intervalos de concavidad, cuando es negativo, cóncava hacia abajo, y cuando es positiva, cóncava hacia arriba. Es una regla, grábensela. En el caso de los máximos y mínimos es al revés. Cuando el valor es negativo, tengo un máximo. Cuando el valor es positivo, tengo un mínimo. Finalmente, nuestra gráfica, ¿cómo va a quedar? Pues los intervalos me dicen que de menos infinito a menos 10 tercios crece. Quiere decir que este valor va a subir hasta llegar al máximo. No sube como una línea recta, parece ser, pero no, lleva cierta inclinación y cierta curvatura. Llega al máximo y luego el otro intervalo, que va de menos 10 tercios a 0, dice que decrece. Entonces aquí empieza a bajar. Nuestro punto de inflexión dice que hasta aquí este valor, la segunda derivada es de un valor, y cuando pasa a este punto es de otro valor. Del lado izquierdo es negativo y del lado derecho es positivo. Sigue bajando y ahora va a llegar a donde atraviesa el eje de las X. Ahí ya llegó. Y después pasa por el mínimo, el valor del mínimo, sube, y si se dan cuenta aquí, a partir del 0, efectivamente el intervalo de crecimiento, cuando lo calculamos, decía que crecía, y entonces crece hasta el infinito. Si recuerdan los intervalos que marcamos para lo que correspondía a la concavidad hacia arriba y hacia abajo, tenían que ver con el punto de inflexión, con este punto de inflexión. Y decía que en estos intervalos, cuando x es mayor que menos infinito pero menor que 5 tercios, entonces la curva era cóncava hacia abajo, lo cual podemos revisar aquí. Efectivamente es cóncava hacia abajo. Sin pasarse de el menos 5 tercios. No hay que pasarse de este valor de menos 5 tercios, que es el punto de inflexión. Y después de ese valor, la curva tiene una concavidad hacia arriba. Sin pasarnos de ese valor que teníamos marcado en ese punto. Bueno, esto es el bosquejo de la f de x original, en donde podemos encontrar los valores máximo, el valor mínimo, el punto de inflexión. Podemos encontrar los intervalos de crecimiento, los dos intervalos, que uno sería hacia acá y otro sería hacia este lado, que son los intervalos de concavidad hacia abajo y hacia arriba. Y esto nos permite conocer de manera precisa cómo se comporta nuestra función. ¿Qué les parece si revisamos en un programa cómo quedaría? Vamos a ver cómo quedaría la función. La función es esta.
Y la serie de puntos que por ahí marcamos es el máximo, se encuentra aquí. El mínimo se encuentra en la parte de abajo. El punto de inflexión se encuentra de este lado. Y como pueden darse cuenta, es la misma gráfica. Bien, como aquí puede verse, vamos a realizar un segundo ejercicio. Sea pues f de x igual a x cúbica menos 3x cuadrada más 1. Vamos a obtener en nuestro paso número 1 para máximos y mínimos la primera derivada. La primera derivada de esta función vendría siendo igual a 3x cuadrada menos 6x y el valor independiente se anula. El segundo paso nos dice que hay que hacer igual a 0 esta primera derivada. Me va a quedar 3x cuadrada menos 6x, eso es igual con 0. Si yo saco aquí convenientemente el valor de 3x para factorizar esta expresión, me va a quedar aquí adentro x menos 2 igual con 0. Lo único que hice fue factorizar. Si ustedes multiplican 3x por x menos 2, les va a arrojar 3x cuadrada menos 6x. De esta forma ya tengo visualmente los valores de las raíces de la primera derivada. El primer valor es igual con 0 y el segundo valor es igual con 2. Estos son nuestros valores de nuestras raíces de la primera derivada. Vamos a hacer el paso número 3, que es calcular la segunda derivada. Entonces calculamos la segunda derivada de f de x, es decir, vuelvo a derivar la primera derivada y esto me va a quedar igual a 3 por 2 son 6x menos 6. Recuerden que aquí la derivada de 6x, la potencia de x es 1, 1 por 6 me queda 6 y respeto el signo. Paso número 4, vamos a calcular los valores que habíamos indicado, es decir, con x1 vamos a indicar el valor de la segunda derivada con x2 y lo que vamos a estar buscando es el signo. Esto quiere decir que para la primera raíz sería evaluar la segunda derivada cuando vale x igual con 0 y la segunda derivada ahora evaluada en 2 me va a arrojar el segundo valor que estoy buscando. Cuando vale 0, esto me da 6 por 0, 0 y esto me queda menos 6. Y cuando calculo cuando vale 2, me queda 2 por 6 son 12, menos 6 me queda más 6 positivo. Recuerden que lo que estoy buscando aquí son los signos. Y ahí están los signos. Y aplicando el criterio que estamos manejando, decimos que cuando la segunda derivada es con signo negativo, esto es un máximo. Y cuando la segunda derivada evaluada en el punto me da signo positivo, es un mínimo. Lo que resta por hacer, una vez que ya conozco qué son, es calcular en dónde están, porque solamente tengo a la x, tengo la abscisa, me falta la ordenada. Entonces evaluamos nuestra función original en 0 y evaluamos nuestra función original en 2. Y esto me queda 0 al cubo menos 3 por 0 al cuadrado más 1. Esto es igual, todo esto se hace 0 y me queda simplemente 1. Y después me va a quedar 2 al cubo menos 3 por 2 elevado al cuadrado más 1. Y eso es igual a menos 3. Entonces ya puedo decir, de acuerdo a lo que obtuve arriba, que cuando vale 0 hay un máximo. ¿En dónde? En 0,1. Y cuando evalúo en 2,
lo que tengo es un mínimo en donde en el valor de 2, menos 3. Estos valores ya podemos irlos colocando en una gráfica de tal manera que nos quedaría lo siguiente. Primero, como les indiqué en el primer ejercicio, aquí hay como este polinomio es de orden 3, va a tener 3 raíces. Esas 3 raíces significan por dónde atraviesa en el eje X de mi función original. Si tienen duda con cómo se calculan, por favor tomen sus notas de la parte de álgebra. No es muy difícil, pero sí requiere un poco más de tiempo y no quiero ocuparlo en este sentido. 2.88 menos 0.53 y 0.65. Entonces 2.88 quedaría más o menos por aquí. 2.88 menos 0.53 quedaría 5.53, sería más o menos por aquí. Menos 0.53 y 0.65, 6, aquí es 7, aquí sería más o menos 0.65. Recuerden que estos lugares son por donde la función va a atravesar. Cómo atraviese todavía no lo sabemos. Puede venir de arriba hacia abajo y pasar por el primer punto hacia abajo, luego subir por el segundo punto hacia arriba y luego pasar de arriba hacia abajo por el último, o puede ser todo lo contrario, no lo sabemos todavía. Lo que sí sabemos es que ya conocemos dos valores. Tenemos que hay un máximo en 0,1. Entonces tenemos un punto máximo en 0,1. Y tenemos un punto mínimo en 2 menos 3. Entonces tenemos en 2 y luego en menos 3 queda aquí. Aquí tenemos un punto mínimo. Ya con esos valores más o menos podemos ir dándonos una idea de cómo viene la función, pero solamente es más o menos. Todavía nos falta conocer cómo crece y cuáles son sus puntos de inflexiones o adicionalmente la concavidad. Vayamos a calcularlos. Vámonos para los intervalos crecientes y decrecientes. ¿Qué necesitamos? Lo que necesitamos es la primera derivada. Y de la primera derivada encontramos que al igualar esta expresión a 0, nosotros encontramos que 3x cuadrada menos 6x podríamos ponerla como 3x, podríamos ponerla como 3x por x menos 2, que son nuestras raíces. Si aplicamos para los intervalos el número de intervalos o los intervalos que tenemos es igual al número de raíces más 1. Esto quiere decir que el número de raíces que tengo son 2. Una sería x igual con 0 y la otra sería x igual a 2. Vamos a poner aquí x igual con 0, x2 igual con 2. 0 y 2. 2 más 1, esto es igual a 3. Eso significa que vamos a tener 3 intervalos. Estos intervalos, de nueva cuenta, tenemos que indicarlos de menos infinito a más infinito. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ordenar estos valores. Por ejemplo, de izquierda a derecha el primero que aparece es el 0 y el que aparece después es el 2. Entonces el primer intervalo va a ir de menos infinito, siendo x mayor que menos infinito, pero siendo menor que el primero de estos dos intervalos, de estos dos valores, que sería 0. El segundo intervalo va a ser de donde me quedé, que es x, y luego va hasta el otro número que encontré, a la segunda raíz, que es 2.
ponemos 2. El tercer intervalo va a ir de 2, siendo x menor que 2, mayor que 2, pero menor que más infinito. Esos son nuestros tres intervalos. Ahora vamos a calcular el signo de la primera derivada de x. Recuerden, aquí lo que nos interesa es el signo. Y vamos a tomar valores muy apropiados. Por ejemplo, para el primer intervalo, en donde x es menor que 0, pues creo que nos convendría algo muy sencillo. Menos 1. ¿Esto qué nos daría? Cuando yo lo aplico a la primera derivada, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar menos 1 al cuadrado, me va a quedar 1. Por 3, 3. Luego me queda menos 6 por menos 1. Menos con menos me da más. 6 por 1 me da 6. 6 más 3 me va a quedar más 9. Para el siguiente intervalo, ¿qué les parece si utilizamos? Aquí el valor que me dice es que está entre el 0 y el 2. Bueno, vamos a utilizar otro muy sencillo, si les parece bien, el 1. Cuando aplico el 1 pero positivo, me va a quedar 1 positivo, me va a quedar 3. Y luego me va a quedar 6 por 1 positivo, me queda 6, con el signo me queda menos 6. Entonces me queda 3 menos 6. Y el valor de 3 menos 6 me queda menos 3. Finalmente vamos a utilizar un valor conveniente de x que esté entre 2 y más infinito. Bueno, pues vamos a utilizar 3. Y con este valor de 3, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar 3 por 3, 9 por 3, 27. Entonces me queda 27. Y luego me queda 6 por 3, 18. Me queda 27 menos 18. Y eso es igual a 9. Pero 9 positivo. Ya tengo los signos que estoy buscando. Positivo, negativo, positivo. Y nos falta concluir qué es lo que me arroja. Por lo tanto, cuando estoy en este intervalo de menos infinito a 0, la función es creciente. Para el siguiente intervalo, como me dio un signo negativo, entonces la función es decreciente. Y finalmente, para el tercer intervalo me da un más 9, por lo tanto la función es creciente. Si vamos a nuestra gráfica, tenemos los tres intervalos que estamos indicando. El primero de los intervalos decimos que venimos de el menos infinito hasta el valor de 0 y nuestra función es creciente. Y después tenemos que vamos de 0 a 2. 2 es por aquí y entonces esto me quedaría así. Y aquí es decreciente. Y finalmente, después de 2 hacia más infinito y nuestra función es creciente. Podemos irnos dando cuenta cómo la función, entonces, si crece en el primer intervalo hasta el 0, quiere decir que nuestra función viene de abajo hacia arriba, cruzando de abajo hacia arriba el eje de x hasta llegar hasta el punto máximo. Después del 0 empieza a decrecer, es decir, baja y viene de arriba hacia abajo para pasar por el punto 65 hasta llegar a nuestro punto mínimo, pero a partir de nuestro punto mínimo es creciente y entonces empieza a subir hasta que cruza por el eje X en 2.88 y se va creciendo al infinito. Vamos a buscar finalmente nuestro punto de inflexión. Para nuestro punto de inflexión nos quedamos que la segunda derivada era igual a 6x menos 6. Bueno, este valor lo podemos poner también como 6x menos 1. De tal manera que nuestra raíz de este valor x1 es igual con 1. Recuerden, este valor de x solo me dice en la x, pero no conozco el otro valor que sería la ordenada. Entonces vamos a ver cuánto vale el otro valor, es decir, mi función original cuando vale 1, ¿qué es lo que me da? Cuando vale 1 voy a tener 1 al cubo. Recuerden que estoy hablando de la función original, que es la que tenemos aquí arriba. 1 al cubo menos 3
por 1 al cuadrado más 1, eso es igual a 1 menos 3 más 1, eso es igual a menos 1. Por lo tanto, nuestro punto de inflexión, vamos a llamarlo P, y es igual a 1, menos 1. Para calcular los intervalos de concavidad, recordamos que son el número de intervalos es igual a el número de raíces más 1. Esto es igual, solo tengo una raíz, más 1, eso es igual a 2. Eso significa que solo va a haber dos intervalos y corresponden a x1 igual con 1, y donde quedan los dos intervalos. Quedan de la siguiente manera: de menos infinito, donde x es mayor que menos infinito, y como solamente tenemos un valor, pues es el único valor a donde va a llegar. El siguiente intervalo parte de donde me quedé y después se va hasta más infinito, y esos son los dos intervalos que tenemos para las concavidades de esta función. Vamos a calcular ahora el signo de la segunda derivada. Recuerden, el signo de la segunda derivada dentro de esos intervalos. Vamos a calcular dentro de este intervalo de menos infinito a 1 un valor muy simple, que es el 0, y en la derivada, en la segunda derivada, ¿qué es lo que me quedaría? Me queda 0 menos 1, me queda menos 1, tengo 6, entonces me queda menos 6. Vamos a calcular la segunda derivada en otro valor que corresponde al segundo intervalo, que es de 1 a más infinito. Vamos a poner un valor de 2. ¿Qué es lo que me quedaría? Me quedaría 2 menos 1, me queda 1 positivo, 1 por 6 me queda más 6. Ya tengo los dos signos que son los que me interesan. Por lo tanto, podemos concluir, podemos decir que habíamos dicho que cuando es signo negativo, entonces es cóncava hacia abajo, y cuando es positivo es cóncava hacia arriba. Si nosotros revisamos, podemos ver que efectivamente nuestro punto de inflexión, vamos a colocarlo. Dijimos que nuestro punto de inflexión era 1 menos 1, entonces tenemos 1 y menos 1. Aquí es el punto de inflexión, 1 menos 1. Entonces decimos que este punto de inflexión, para identificar bien cuando hay concavidad, y entonces decimos que de menos infinito hasta el 1, de menos infinito hasta el 1, y después de ahí, si trazamos la gráfica, ya podemos completamente identificar cómo es. Por ejemplo, aquí dice que es creciente de menos infinito hasta 0. Eso quiere decir que va a pasar por aquí, va a crecer hasta el punto máximo, pero a partir del 0 el intervalo es decreciente, entonces va a bajar, va a atravesar por la raíz de 0.65, va a continuar y va a atravesar, déjenme corregir aquí, va a atravesar el punto de inflexión, va a continuar decreciendo hasta llegar al punto mínimo, pero después es creciente y va a empezar a crecer hasta atravesar la otra raíz e irse hasta infinito. Lo que calculamos de los intervalos de concavidad quiere decir que esta curva es cóncava en este intervalo de valores que estoy subrayando, sin pasarnos del valor de 1, sin pasarnos, y después va a ser cóncava hacia arriba en el otro conjunto de valores que estoy subrayando, sin pasarnos del 1. Bien, es así como quedaría
la gráfica, si nosotros la revisamos, que aquí está nuestra gráfica, ¿sí se dan cuenta cómo es? Como esto es un bosquejo, no es tan precisa, ¿verdad? Esta ya es más precisa porque incluso los ejes están bien conformados, y de este otro lado pues le cuesta a uno más trabajo el marcar bien los puntos, pero son los mismos valores que tenemos ahí. Ahí están los mismos valores que tenemos en la otra gráfica, y podemos marcar pues el punto máximo, el punto mínimo, podemos marcar nuestro punto de inflexión, y ahí también aparecen los lugares por donde atraviesa en el eje X, aparece cómo se va creciendo hasta ciertos valores y después decrece, y también tenemos las concavidades que presenta: cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba. Esta es la forma en la cual nosotros, utilizando la derivada, podemos hacer el análisis completo de una función. El punto importante con el que te tienes que quedar es que una vez que tú identificas el análisis de esta función, vas a poder encontrar el máximo y el mínimo y el comportamiento de la curva, porque muchas funciones que se extraen de la vida real van a tener estos valores máximos y mínimos, y eso entonces te permitirá hacer algo que se llama optimización. La optimización es un tema muy importante en la aplicación de la derivada, porque nos permite ahorrar recursos, ahorrar materiales, y es un tema que, bien aplicado, como ingeniero les va a ayudar muchísimo. Bueno, espero que haya podido aclarar las dudas. Si no, por favor, escríbanos, coméntenlo en los foros de sus respectivos profesores, y por lo pronto eso sería todo. Nos vemos en la siguiente. Gracias.